ya habiendo desglosado las derechas que hay en ahora, actualmente en el siglo XXI, en el 2020, y los movimientos que han ido surgiendo, eh, yo hago acá, lo que vamos a ver ahora es esto que está acá, esta clasificación, que es una propuesta en realidad, de cómo identificar esas derechas y esas derechas identificarlas o categorizarlas de alguna manera del punto de vista de lo que filosófico, perdón, ideológico, filosófico e incluso metafísico, ¿ya? O cuáles son su punto sus pilares más profundos de estas derechas. Y por eso, porque son unas eh, más liberales, más conservadoras, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a hacer acá un zoom. Y acá tenemos que, insisto, acá, Fuerza Nacional y Patriotas por Chile, que están acá abajo, están aquí en esta sección, como les digo, pero nos falta todavía categorizar esos grupos, que insisto, son principalmente de influencia, influyen y tienen cercanía con las Fuerzas Armadas, entonces, y con las personas que están en retiro. Entonces, ahí hay algo más que escarbar ahí. ¿Ya? Ahora, lo que está en azul y en amarillo, esto, o color mostaza y amarillo, son lo que podría decirse propiamente derecha, saliendo del tronco de Chile Vamos. No significa que sean partidos políticos formales, sino que son ideas, ideas que hay y que están de alguna manera organizadas en algún movimiento, en algún partido políticamente formal, o algún centro de estudio, etcétera. ¿Ok? Entonces, desde el sector de aquí al medio, Chile Vamos, este sector de acá, que le llaman el Chicago gremialismo, este sector, que es la fusión liberal conservadora propiamente tal, pero principalmente enfocado al conservadurismo católico. ¿Ya? Acá, en este sector de acá, hay una influencia importante del catolicismo, pero de dos principales congregaciones católicas, que son el Opus Dei y los legionarios. ¿Ya? Y en republicanos está una influencia importante también de movimientos cristianos evangélicos, protestantes, ¿ya? También conservadores, pero bíblicos. Entonces, desde este centro Chicago gremialista, es decir, conservador en lo moral, muy enfocado a la moral sexual incluso, eh, y el economicismo de Chicago, esa fusión particular de Jaime Guzmán durante el gobierno militar, como lo vimos en el anterior video, se mantiene obviamente, que es la UDI, y el Centro de Estudio de Libertad y Desarrollo. Tenemos, siguiendo en azul, los republicanos de José Antonio Cast, ¿ya? Un poco más son conservadores, pero también libre mercado, y ahí suman al importante grupo evangélico. Libertarios, que no los pongo a este sector y no probablemente cercano a los liberales clásicos porque su fundamentación filosófica, creo, está más cercana a concepciones religiosas, ¿ya? Fundamentan la libertad del punto de vista divino. Y esa es una corriente más o menos nueva en Chile, que viene de Estados Unidos principalmente, y de grupos bastante activos protestantes en Estados Unidos. Y los nacional libertarios que, siguiendo con los conceptos libertarios, le agregan el tema, incluso agregan un cierto grado de pinochetismo, agregan también el concepto de patria, pero de un patriotismo no un patriotismo individualista, del trabajo, del esfuerzo, un patriotismo capitalista, ¿ya? No es el patriotismo, no es el nacionalismo que es comunitario, es decir, que pone a la comunidad como ente primordial frente al individuo, ¿ya? Y acá no, es el individuo primero. Y la fundamentación de ese individuo, de la libertad de ese individuo, también sería de raíz conservadora cristiana. Entonces, por eso los une ese conservadurismo a este sector que está a la derecha del Chicago gremialismo, ¿ya? No obstante eso, el Chicago gremialismo, más los libertarios, más los republicanos, más los nacional libertarios, y voy a agregar estos dos grupos acá. Acá yo los identifico como liberales conservadores. Liberales en lo económico y conservadores en lo moral.
desde vertiente católica, legionaria o principalmente legionaria o Opus Dei, eh, pero también cristiana protestante. ¿Ya? Por lo tanto, su matriz principal es conservadurismo tradicionalista. ¿Qué significa conservadurismo? El conservador es aquella visión que busca en el pasado el sentido del presente. A contrario sensu del progresista, que piensa que el presente es el comienzo, el inicio del futuro. Es decir, no busca el sentido, el sentido del progresista está en el futuro. Y el presente es el inicio. Es como optimista con relación al futuro. Siempre vamos a estar mejor. En cambio, el conservador busca en el pasado el sentido del presente. Y por eso ese sentido hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Y obviamente ese sentido eh, protegerlo, mantenerlo. Y tradicionalista porque ese sentido se refleja en las tradiciones y en las costumbres que en Chile serían las tradiciones, porque si venimos del Imperio Español católico, sería lo propiamente católico, tradiciones cristianas católicas que forjaron nuestra nacionalidad. Se enfrentan a la política, principalmente por la influencia neoliberal de Friedman, como por la economía. La economía es primordial. La economía es la matriz de las instituciones políticas, es decir, un sistema económico sano, funcionando, el mercado funcionando de manera más libre posible, da la estabilidad política, no es la política. ¿Ya? Por lo tanto, vemos acá ese economicismo, es decir, exceso de economía, y es decir, la economía es la matriz. Y la fundamentación de los conceptos de la economía se fundamenta en una moral cristiana del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio individual, que está muy, muy enraizado con el conservadurismo católico de que, sobre todo Opus Dei, de que el trabajo eh, o sea, el trabajo es vital para el individuo, para el cristiano, pero principalmente el hecho de que todos pueden ser santos. La santidad para el Opus Dei está al alcance de cada uno, depende de cada individuo. Y todos estamos llamados a ser santos. No es solamente ser santos ciertas personas determinadas y uno no le queda otra. No, no, no. Entonces, la santidad se trabaja en el día a día. Uno tiene que esforzarse por ser santo y alcanzar la santidad en la tierra. Entonces, el esfuerzo, el trabajo, el ser austero, etcétera. Todos esos conceptos están detrás de la economía y del economicismo, de decir, el esfuerzo, el trabajo, el ahorro, todos esos conceptos están detrás de la visión económica propia de estos sectores. Es decir, tiene una fuente cristiana. Y acá pongo el individuo que lo voy a explicar ahora. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a los dos grupos liberales, que serían Evópoli y los liberales clásicos. Evópoli los separo liberales clásicos por una énfasis conservador que quizá tiene un poquito más Evópoli, que los liberales clásicos serían 100% y puro liberal filosófico. Ellos son liberales, como lo indico acá. Y por lo tanto ellos como liberales son parte de la modernidad liberal. Y su enfoque dentro de la concepción de la modernidad liberal es la libertad. Que se haciendo una analogía a la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad, ellos le dan énfasis a la libertad. Y la modernidad como la época posterior a la Revolución Francesa, donde se enfatiza la razón, el antropocentrismo, la técnica, la ciencia, es decir, todo el mundo que nos toca vivir actualmente y que ha sido una modernidad exacerbada desde los años 70 hacia adelante y que nosotros hemos vivido en estos últimos 40 y tantos años. Es decir, ellos son la razón, y defienden una libertad negativa. Es decir, mi libertad debe estar protegida de poderes que puedan coartarla. Poder del Estado, monopolios en la economía. Es decir, buscan la mayor división del poder, que protejan esta libertad a este individuo libre. Pero ese individuo libre no tiene una fundamentación divina. Esa libertad no tiene una fundamentación divina, es una fundamentación filosófica. ¿Ya? No
como la libertad de los conservadores que está fundamentada en ser hijos de Dios y el libre albedrío y en la naturaleza humana. Acá no. Por lo tanto, ellos le dan énfasis no solamente a la economía, sino que también a la filosofía y a la política. Es decir, el énfasis está en la filosofía y la política, crear instituciones políticas que distribuyan el poder para que no esté concentrado y fundamentar esa libertad en filósofos y en filósofos clásicos del liberalismo. Y por lo tanto le dan un énfasis a la política. La política tiene un rol importante, más que la economía per se. La economía es un medio, pero la política, como incluso la democracia, la república, como conceptos de diluir diluir el poder y proteger a este individuo. Es decir, un liberalismo y que incluso podría derivar en lo que es el transhumanismo. ¿Por qué? Porque la fundamentación de esa libertad, al no ser divina, hay que buscar en alguna parte dónde viene la libertad del ser humano. Y como no puede ser el libre albedrío que nos dio Dios, que sería el lado que los liberales conservadores, acá no. Po. Entonces, incluso hay visiones dentro de los liberales que plantean de que, siguiendo una línea evolucionista, darwiniana, de que es parte de la evolución del ser humano eh, ciertas acciones que están grabadas en nuestras neuronas, en nuestro cerebro. Por lo tanto, no seríamos plenamente libres, porque no estaríamos más o menos condicionados, ¿no? por nuestro cerebro, donde estaría guardado todo lo que nosotros venimos haciendo evolutivamente y nos hacen actuar de una manera u otra. Pero la libertad estaría justificada en la infinidad de interacciones neuronales que hay en nuestro cerebro, que vienen predeterminadas por la evolución. La libertad estaría en la capacidad de poder seleccionar algunas de todas esas cientos de millones de interacciones que se producen en las neuronas. Pero ese determinismo sería infinito, o sea, sería finito, pero inalcanzable para el cerebro humano, y ahí estaría la voluntad del ser humano para poder elegirlas. Esa sería lo propiamente la fundamentación de libertad de una no en una naturaleza humana divina, sino que no existiría la naturaleza humana. ¿Ya? Eso nos permitiría llevar de que seríamos una máquina que procesa datos. Eso sería el ser humano. Y por lo tanto, el paso siguiente sería poder, por ejemplo, eh, meternos algún chip, alguna cosa, algún proceso mecánico, tecnológico que nos permita procesar más rápido información, lo que podrían ser los cyborg o otras cosas por el estilo. Pero como decía acá, ambas visiones se fundamentan primero en el individuo. El individuo es la matriz donde ellos hacen todos los análisis, el individuo, no la comunidad. Es decir, el individuo tiene libertad y una dignidad propiamente humana que sería la libertad moral los liberales clásicos, que sería la fundamentación moral de esa libertad, que sería, y le daría la dignidad humana, la dignidad propiamente humana a todos los seres humanos. Y en el cristianismo, esa fundamentación de la libertad y del individuo es que ser hijo de Dios y la libre de Dios que nos entrega a Dios. Pero entonces ambas se fundamentan en el individuo. Por lo tanto, yo los llamo universalistas, es decir, el individuo, no importando sus fronteras, el territorio donde viva, no importa dónde vive el territorio, es individuo y es humano por ser hijo de Dios cristiano o por ser libre y esa condición de libertad le da una dignidad propiamente a los seres humanos que hay que ser respetada y defendida. Por lo tanto, sus visiones son ideas, son idealistas, son abstractas, son conceptos y se adquieren por la razón. Pero existe un orden y una verdad al cual alcanzar. Y por acá tenemos el republicanismo popular, que es una visión más con conciencia social dentro de la derecha, pero no conservadora, no con una matriz conservadora o cristiana, sino que más laica y muy republicana desde el punto de vista de la separación de poder, etcétera, y con conciencia de pueblo y de territorio. Es lo que le llama Hugo Herrera y que es más o menos la fuente de Mario Desbordes, el republicanismo popular telúrico. Y acá arriba, siguiendo la línea azul que cruza hacia allá el centro, podría decirse que serían los social cristianos, donde está Osandón, donde está Chalper, y que tienen visiones, se fundamentan en una visión comunitarista, pero también republicana, aristotélica, y que a veces se empata con los demócratas cristianos. El nacionalismo chileno del siglo XXI
Yo terminé hablando sobre Fuerza Nacional Identitaria. Fuerza Nacional Identitaria no es algo que se enraíce al nacionalismo clásico chileno, pero sí lo marco dentro de este sector porque habla del concepto nación, ¿ya? Nación como identidad autoconsciente, pero se fundamenta en un concepto étnico que es el criollo, es decir, el europeo nacido en América, el español nacido en América, por ejemplo, el peninsular y el europeo que era un peninsular que nació en América y aparte se extiende a otras nacionalidades europeas. Eh, y hablan de criollo para separarlo del concepto del blanco, que es un concepto más norteamericano, de Estados Unidos, sino que algo propio de América, Sudamérica, que es el criollo. ¿Ok? Ese sector, ese movimiento incluso supera los límites del Estado-nación chileno, al cual lo identifican como algo artificial, la nacionalidad chilena como algo artificial, una chilenidad liberal, y que buscan la unión de los criollos en América, es decir, por un tema étnico, por una etnogénesis, como le llaman ellos. Eh, Ahora, bueno, acción identitaria yo hablé relacionado con el tema de un nacionalismo más histórico, de fundamentación histórica y principalmente como la Guerra del Pacífico, como forjadora, Guerra del Pacífico como forjadora de la nacionalidad chilena. Y MCP, Movimiento Ser Patriota, que lo toqué someramente, pero de verdad tiene, creo que bastante profundidad en sus conceptos y porque se fundamentan en una metafísica, se fundamentan principalmente en Heidegger, ¿ya? Y en eso se acerca mucho a lo que yo hablaba en el video anterior del republicanismo popular de Hugo Herrera. Republicanismo popular de Hugo Herrera que él lo está planteando ya hace bastante tiempo en la derecha y que de la derecha ha sido muy vilipendiado. Lo tildan de traidor, de separar a la derecha. Lo mismo Libertad de Desarrollo, un libro de La derecha perdida de Valentina Verbal, lo decían, menospreciaban este nacionalismo, porque va en contra a lo que yo mencionaba en el otro video de la derecha, de este individualismo, de este individuo, un enfoque individual, universalista, choca con una visión comunitaria, nacionalista, local. ¿Ya? Son dos visiones que chocan. Entonces, este republicanismo popular que está buscando Hugo Herrera, que siempre lo mencionó como nacional popular desde un punto de vista cultural y que desde el punto de vista político sería republicanismo popular, que realmente me huele a la influencia también de masonería. Pero Hugo Herrera estudió en Alemania, es doctorado en filosofía en Alemania, profundizando en el existencialismo, experto en Carl Schmitt, experto en Gadamer, es un tipo existencialista. Igual tiene formación kantiana y trabaja en la Universidad de Wuppertal, pero entonces ese existencialismo, y él habla del republicanismo popular, popular telúrico, rescata ese concepto del telúrico, ¿ya? Entonces, que podía tener cercanía con los pensamientos de MSP, que MSP rescata toda la tradición nacionalista chilena clásica, y que en ese aspecto tienen hartos temas en común. MSP igual ha extendido sus redes y ha publicado autores como Alain Benoit, francés como Jacques de Mayou. No soy bueno para pronunciar, no soy bueno para pronunciar apellido extranjero. Eh, Alexander Dugin, Diego Fusaro, italiano, que de verdad están dando un peso cultural bastante importante, eh, pero para tener una sólida base cultural. Eh, Rescatando los conceptos de tierra y pueblo, que en realidad ha sido lo clásico en la historia del nacionalismo chileno. Y en ese aspecto, el concepto de desarrollo, de industrialización, el concepto eh, el otro día yo hablaba con ellos y me mencionaba el concepto de futuro, de que tiene una visión también muy optimista hacia el futuro, muy moderna también. No obstante que
se reconocen una tradición. Es bien particular la visión de MSP. Bueno, estos grupos yo los menciono acá como dentro de un concepto de nacional existencialista. No hablé de los social cristianos, ojo, porque ellos tienen otra raíz. Nacional existencialista. Nacional, ¿por qué? Porque reconocen el concepto de comunidad nacional, etcétera, de pueblo. Y existencialista por la influencia precisamente de Heidegger, quizás, pero existencialista como enfocado al concepto de territorio, de espacio-tiempo, que es previo a la esencia, ¿ya? A la sustancia. Entonces, por eso yo lo identifico acá como nacionalismo frente a la modernidad liberal y a la modernidad cristiana, por ejemplo, que se enfoca en la justicia. Esto sería propiamente nacionalismo, pero ahí chocamos con el concepto de la crítica a la modernidad que hace Heidegger, que también es fuente ideológica o sea, metafísica en realidad ontológica, de este tipo de nacionalismo, incluso tomando a Dugin, que también sigue a Heidegger, eh, pero es que la modernidad es muy crítico, Heidegger es muy crítico de la modernidad, al tecnicismo moderno. Entonces ahí hay algo que me problematiza. Por lo tanto, acá estos movimientos reconocen una profundidad teórica, metafísica, filosófica y política. Cuando digo metafísica, podríamos ser ontológica, es decir, se preocupan por algo, por la pregunta por el ser, ¿ya? El ser y el estar. Ojo, que Heidegger, como alemán, no tiene el concepto estar. Entonces, el verbo estar. Pero en España, en castellano, en español está el verbo estar, ser y estar. Y por lo tanto se enfoca no solamente a la política, sino también a lo cultural. Y ahí creo que tiene una editorial que están trabajando en conjunto y de verdad muy, muy interesante lo que están haciendo. Eh, Existencialismo yo lo había mencionado, el ser y el estar. Ahora, estos grupos, yo creo que una cosa que lo identifica es que más que el individuo y más que el colectivo, yo creo que se preocupan por algo más profundo todavía relacionado, más profundo relacionado al individuo y al colectivo, sino que al ser y al colectivo, más que el individuo solo o el individuo y lo colectivo, ni tampoco solo lo colectivo, sino que el ser. Yo creo que hay unos pocos sectores con movimientos que se preguntan por el ser. Y el ser como eh, eh, ese misterio que se nos esconde y que el ser humano es aquel ente que pastorea el ser. Y ese ser habita en el lenguaje. Y ese lenguaje es clave, porque ahí es donde se despliega el ser. Y ese lenguaje es propio del ser humano, que es el único ente que se pregunta por el ser. Que a distinto de, por ejemplo, los movimientos de izquierda, y también algunos liberales que han tomado al autor que voy a mencionar, que es Foucault, que dice que el ser humano ha muerto. Y el ser humano no tiene ningún contacto con el ser. Es un antihumanismo. Pero acá no es humanismo tampoco. Pero tampoco es antihumanismo, sino que reconoce una función vital que tiene el ser humano entre el ser que le da el ser, que pastorea el ser. Pero el lenguaje hace que esa comunidad que se comparte ese lenguaje, comparte esa forma de percibir la realidad, porque comparte una forma de habitar el ser. Y eso es clave. Eso es clave y estos grupos sí que lo toman y lo valoran y creo que el fundamento más o menos ontológico de la comunidad nacional, afincada en el lenguaje, como morada del ser. Y que los liberales, al liberarse completamente de todo en la búsqueda de su libertad plena, tienen que eliminar incluso su limitación más básica, que es el lenguaje, porque todos pensamos en base al lenguaje. Y ese lenguaje es nuestro primer límite de nuestra libertad. Y tú quieres ser plenamente libre, vas a tener que eliminar el lenguaje. Y si eliminas el lenguaje, dejas de ser consciente, porque tú piensas, tú eres consciente gracias al lenguaje, consciente de una realidad, y puedes interactuar con otros entes. Si el lenguaje desaparece, es la muerte. O sea, la libertad plena significaría eliminar el primer límite normativo, que es el lenguaje.
con el cual piensas. Es decir, la libertad plena te lleva a la muerte. Y acá, por esto yo lo diferencio de los universalistas, porque son localistas, destacan lo local, el estar, el espacio, el tiempo, el territorio, lo nacional y lo soberano, es decir, la autonomía de esa, de esa nación, de eso local. Los conceptos destacados, la realidad, el territorio, la naturaleza, la acción, la voluntad, la vida, polemos. Es decir, acá no hay un dualismo, no hay un dualismo, no hay una realidad y una realidad superior, está la idea o está la vida eterna, no. Es la realidad, pero el ser humano integrado en esa realidad, integrado en la naturaleza, no en el liberalismo donde vemos al individuo solo, o en la izquierda con un individualismo también, pero también con un comunitarismo, pero siempre enfocado desde el humanismo, desde el humano. No, acá es un ser humano integrado en un todo porque es el pastor del ser.